Hola, bienvenidos al canal Matemáticas Universitarias. En este ejercicio nos dan una figura de un triángulo FBD y dentro otro triángulo FCE que marcaré en rojo para mejor visualización. Nos dicen que el segmento FB es perpendicular al segmento BD. Y el segmento FC es perpendicular al segmento CE. Ok, perpendicular, que forma 90 grados entre ellos, el ángulo. Nos dicen que el segmento FC es la bisectriz del ángulo BFD. Bisectriz es la recta que pasa por el vértice y divide el ángulo en dos ángulos menores e iguales. El ángulo BFD lo llamaremos beta y será igual a 2 veces el ángulo alfa. Segundo, nos dicen que el ángulo BDF es congruente, es decir, tiene el mismo valor que el ángulo BFC en el vértice F. Piden, ¿es correcto afirmar que la medida del ángulo FEC es? Me dan 4 opciones: 60 grados, 45 grados, 35 grados y 30 grados. Sabemos que la sumatoria de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. En este caso manejaremos dos triángulos rectángulos. Conocemos uno de esos ángulos, que es 90 grados. Del triángulo externo BDF, en el vértice F tenemos 2 veces el ángulo alfa más 90 grados en el vértice B más el ángulo alfa en el vértice D. Operando, podemos decir que alfa es igual a 90 dividido entre 3, es decir, alfa es igual a 30 grados. Conociendo el valor del ángulo alfa, analizamos el triángulo FCE, que está remarcado en rojo. La sumatoria de ángulos serán 30 grados en el vértice F, que es alfa, más 90 grados en el vértice C, un ángulo recto, más tita, llamaremos tita, en el vértice E, que es el ángulo que no conocemos. Esta sumatoria debe ser igual a 180 grados. Despejamos tita y nos queda tita es igual a 180 menos 30 menos 90. Haciendo la operación matemática tenemos que tita es igual a 60 grados, lo cual nos lleva a afirmar que la medida del ángulo FEC es 60 grados, la opción A. Te invito a continuar viendo los ejercicios resueltos en Matemáticas Universitarias.